Muy buenos días, profesor. Nuestro grupo, los actínidos, tenemos el placer de compartir con ustedes 3 problemas acerca de la cinética química y uno de ellos representado mediante un simulador. Problema número 1. Para la siguiente reacción en donde 2 moles de óxido de nitrógeno reaccionan con 2 moles de hidrógeno diatómico que producen 1 mol de nitrógeno diatómico más 2 moles de agua, se toma en cuenta que durante los primeros 10 segundos la concentración cambia de 2 de molaridad a 0,5 de molaridad. Entonces, para calcular la velocidad de la reacción y la velocidad con la cual se consume el hidrógeno, presentamos la siguiente solución. En primera instancia podemos comparar la ecuación química con una expresión de variables genéricas en donde las letras representan tanto los reactivos como los productos de la ecuación original. También para resolver este ejercicio nos apoyamos de la fórmula que describe la velocidad de una reacción y esta está dada por la expresión número 1. Esta expresión nos dice que la velocidad de una reacción es igual a menos 1 sobre A minúscula que multiplica el cambio de A, donde A representa la molaridad de el reactivo A sobre el cambio de tiempo. A su vez sabemos que el cambio del reactivo A entre el tiempo es igual a la diferencia en molaridad entre la diferencia del tiempo. Reemplazando estos valores obtenemos entonces que la velocidad de la reacción es igual a 0,075 molaridad sobre segundos. Una vez obtenida la velocidad de la reacción, podemos proceder a calcular la velocidad con la cual se consume el hidrógeno. Nuevamente se hace uso de la ecuación 1, solo que esta vez se reemplaza con los datos del reactivo B. Al hacer esto nos damos cuenta que a su vez también podemos sustituir el valor anteriormente obtenido de la velocidad de la reacción. Y al efectuar los cálculos finalmente obtenemos que la velocidad con la cual se consume el hidrógeno es de 0,15 molaridad sobre segundos. Para el problema número 2 tenemos una reacción en donde A más B produce C. Se han obtenido los siguientes datos a una temperatura determinada que se muestra en la tabla en pantalla en estos momentos. Las incógnitas en este problema son A, los órdenes parciales, B, la constante de velocidad y C, la ecuación de velocidad de la reacción. Para esto empezamos con la ecuación de velocidad general, donde V es igual a la constante K multiplicado por el reactivo A elevado a alfa, multiplicado por el reactivo B elevado a beta. Para esto utilizamos los datos obtenidos en la tabla y reemplazamos en la ecuación, teniendo dos ecuaciones, en la cual se busca eliminar una de las dos incógnitas, o sea, alfa y beta. Para esto lo que hacemos es eliminarlo por el método de simplificaciones y lo cual nos queda simplemente una incógnita que en este caso sería alfa, lo cual nos queda simplificando la ecuación 1/3 que es igual a 1/3 sobre alfa. Para esto empezamos con la ecuación de velocidad general, donde V es igual a la constante K multiplicado por el reactivo A elevado a alfa, multiplicado por el reactivo B elevado a beta. Para esto utilizamos los datos obtenidos en la tabla y reemplazamos en la ecuación, teniendo dos ecuaciones, en la cual se busca eliminar una de las dos incógnitas, o sea, alfa y beta. Para esto lo que hacemos es eliminarlo por el método de simplificaciones y lo cual nos queda simplemente una incógnita que en este caso sería alfa, lo cual nos queda simplificando la ecuación 1/3 que es igual a 1/3 sobre alfa. Ahora, para que esta igualdad se cumpla, alfa tiene que tener el valor de 1 y justamente ese es el valor donde alfa es igual a 1. Para encontrar beta se hace el mismo proceso, simplemente pues utilizando los otros datos y eliminando la incógnita alfa, tenemos que 1/4 es igual a 1/2 elevado a beta. Como hicimos anteriormente, para que la igualdad se cumpla, beta tiene que valer 2 para poder que 1/4 es igual a 1/2 elevado a beta sea una igualdad
codificada. Habiendo obtenido lo que es los valores de los órdenes parciales, podemos encontrar entonces la constante de velocidad. Y esto lo hacemos simplemente utilizando cualquier valor de la tabla y despejando K, lo cual nos queda que K es igual a 1 litro cuadrado sobre segundo mol cuadrado. Lo cual para la ecuación de la velocidad para esta reacción tenemos que la velocidad es igual al reactivo A elevado a 1 por el reactivo B elevado al cuadrado. Problema 3. En la reacción que se observa en la parte superior derecha, donde el nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco en estado gaseoso también, en un momento dado y a una temperatura constante y bajo ciertas otras condiciones, el hidrógeno está reaccionando con una velocidad de 0,090 mol sobre litro por segundo. Según la expresión de la velocidad media, para esta reacción la velocidad media está dada por el cambio en la concentración del compuesto que se va a analizar entre la cantidad de moles que participan en la reacción por un delta T definido. En este caso, ahí se tiene la expresión para cada uno de los compuestos y esa velocidad media es igual para cada uno de ellos. Utilizando la relación anterior y sabiendo que la velocidad media de reacción del hidrógeno es el dato que nos dieron anteriormente, podemos obtener la velocidad de formación, por ejemplo, del nitrógeno, que va a ser un tercio de la velocidad de formación del hidrógeno, o sea, un tercio de menos 0,090 mol sobre litro por segundo. Lo que nos da que la velocidad de reacción del nitrógeno es menos 0,030 mol sobre litro por segundo. De la misma forma podemos calcular, utilizando la misma relación, la velocidad de formación del amoníaco, que en este caso, despejando un par de cosas, se puede obtener que la velocidad de formación del amoníaco es menos 2 tercios de la velocidad de formación de la velocidad de reacción del hidrógeno. Y esto nos dice que la velocidad de formación del amoníaco es 0,060 mol sobre litro por segundo. Para la parte del simulador, observamos que tenemos un contenedor de volumen definido que contiene los reactivos AB que producen AC. Entonces, recordemos que las variables fundamentales que influyen sobre la velocidad de una reacción serían principalmente la concentración de los reactivos, la temperatura a la que se dé, la superficie que haya de contacto o el área de contacto y catalizadores, entre otras variables, pero estas son las principales. Vamos a enfocarnos ahora en la concentración y en la temperatura. Queremos saber, por ejemplo, cómo varía la velocidad de esta reacción si variamos la concentración, aumentándola. Entonces, aquí vemos que la pendiente de la gráfica de cantidad de producto con respecto al tiempo aumenta, es decir, que la velocidad aumenta porque se produce mayor cantidad de producto por unidad de tiempo. Y de forma contraria, si nosotros ahora queremos que la concentración decrezca y ver cómo varía la velocidad, pues vemos que la pendiente disminuye, o sea que la velocidad también va a disminuir. Si ahora nosotros estamos interesados por conocer cómo varía la velocidad de esta reacción con respecto a un aumento en la temperatura, entonces pues vamos a ponerle play y vemos que la pendiente también aumenta. Es decir, que la velocidad también aumenta con respecto a un aumento en la temperatura. Y de forma inversa, también podemos ver que decrece con respecto a un decaimiento en la temperatura. Entonces, si nosotros ahora agarramos este análisis y lo transportamos al problema 3 que hicimos anteriormente, nuestros reactivos ahí eran nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso que producían amoníaco. Entonces, bien, teníamos inicialmente 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Si nosotros quisiéramos aumentar la concentración al doble, y ahora tenemos 2 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno, vamos a ver cómo la velocidad de la reacción también aumentaría al doble, ya que, visto de forma gráfica en el simulador, se observa que hay una relación de tipo lineal, es decir, que varían en la misma proporción. Asimismo, el problema nos comentaba que se daba una temperatura constante. Pero ¿qué pasa si nosotros le pusiéramos un mechero
a la solución para aumentar su temperatura. Entonces veríamos que la velocidad de la reacción también aumenta con respecto a un aumento en la temperatura. Entonces, esto también pasa con cualquier otra variable que afecte de forma directa a la velocidad de una reacción, siempre y cuando sea de tipo lineal. Es decir, si aumentamos la temperatura al doble, pues entonces la velocidad de la reacción será el doble y viceversa. Muchas gracias.